Bien, entonces como primera medida revisamos la prueba. Yo o alguien que yo le pida hago la pregunta y quien tenga la respuesta abre su micrófono y nos comparte la respuesta básicamente a una pregunta muy sencilla como la número 1. ¿De qué nacionalidad era Pablo y Cristo? Dios. Judíos. Judíos. Bien, aquí es donde nosotros empezamos a ver reflejado también algunos de los errores que históricamente se han cometido. Por ejemplo, yo escuché muchas veces hablar de la indignación porque habían matado a Jesús y marcando una distinción entre Jesús y los judíos como si él no lo fuera. Y claro, porque históricamente se ha reconocido como el nazareno. Entonces, algunos pensaban que la nacionalidad de Jesús era nazareno por ser de Nazaret, pero resulta que no es tan difícil darse cuenta en la historia bíblica y también en lo que es el contexto histórico que tanto Pablo como Cristo eran judíos. ¿Por qué? Por la familia, por el origen, por el grupo étnico al cual pertenecían. Por eso la pregunta número 2 también ayuda mucho. ¿De quién descienden los judíos? Abraham. De Abraham. De Abraham, muy bien. Pero haríamos mucho también en ir un poco más allá de lo que dice el libro y pensar, bueno, pero Abraham, ¿cuántos hijos tuvo? Uno. No, tuvo como la arena del mar, según la promesa. ¿Seguro tuvo uno solo? No, tuvo... Es Muchos. padre de muchos. Sí, pero pero muchos. Sobre todo nosotros. Biológicamente uno. Claro. Miren, si ven cómo nosotros discriminamos rápidamente a Agar y le hacemos pensar que ¿Verdad ella que no tuvo a existió? Ismael? De veras. ¿Verdad que tuvo a Ismael? Hay otros más, pero no están registrados. No, pero realmente el texto nos dice que fueron 2 hijos. Sí, Ismael. Y la edad que tenía ya el hombre, pues creo que no daba para más. Eso fue como un extra muy grande el que tuvo. Ya estaba bastante avanzado en años cuando recibió la promesa. La promesa parecía una locura en ese momento, que iba a tener descendencia, porque no solamente él era viejo, sino también su señora. Y por eso, entrados un poco en la angustia de que seguía pasando el tiempo, Sara, que tenía una sirvienta, le hizo el ofrecimiento a Abraham y él, como dice el dicho, ni corto ni perezoso, aceptó el ofrecimiento. Tímido él. Sí, no, muy rogado. El texto no dice cuántas veces tuvo que pedirle que por favor lo hiciera. Pero pues nosotros creo que entendemos que no hubo mucha necesidad de pedirle a Abraham que tomara por mujer a la sirvienta de Sara. Ella tiene Fue un muy nombre. obediente. Sí, no, por eso es que yo siempre digo lo mismo. Cuando me dicen hagas en esa fila, yo les digo siempre, no, yo sé obedecer, soy casado. Entonces, Abraham seguramente tuvo que demostrar ahí que ya había aprendido a obedecer, lo hizo, y lo que tenemos claro es que ese hijo, Ismael, también tuvo su propia descendencia. La misma escritura nos dice, pero hay una gran diferencia entre la descendencia por el lado de Ismael y la descendencia por el lado de Isaac, ¿cierto? Entonces no olvidemos eso, que hay muchas personas que también se reconocen como descendientes de Abraham, pero no son judíos. ¿Cómo los conocemos normalmente? Como lo israelitas. Los musulmanes. Musulmanes. ¿No? En gran parte muchos los encasillan como musulmanes, ¿cierto? Pero no es tan fácil tampoco, porque musulmanes muchas veces son quienes siguen una religión, pero no necesariamente una línea de descendencia.
una línea genealógica. Los árabes. La palabra lo que nos dice es, como bien escuché por ahí, y creo que fue Alén el que lo dijo, es Sí. que son denominados árabes por la región en donde Ismael también desarrolló su descendencia. Entonces, cuando bíblicamente queremos dar respuesta a esa pregunta, ¿quiénes son los descendientes de Ismael? Lo que podemos decir es lo que dice el texto bíblico, árabes. Ya que sean musulmanes, algunos sí y otros posiblemente no. Pero la línea genealógica de Ismael siguió siendo reconocida como los árabes. Y la línea genealógica por el lado de Isaac fueron reconocidos como judíos. ¿Ya? Ama, Dime, busque Yorla. Génesis 25. Génesis 25. ¿Qué me vas a leer ahí? Lee Génesis 25. Dice, ¿Qué? Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz y nombra como 6 hijos más. Sí. Y esos están ahí como parte de la posibilidad de entender esa descendencia. No es tan clara, ¿cierto? Las dos ramificaciones principales siempre fueron las de ellas dos, Ismael y de... porque estando ya tan entrados en años, también pudieron pensar que esta mujer, esta concubina, Setura, tuvo hijos, porque también sucedía con otro señor, pero que fueron dados como si fueran hijos de Abraham. Cuando pasaba esto es por la forma en la que se entendía la esclavitud, que cuando eras propietario de una esclava, los hijos de esa esclava también podían ser considerados como tus hijos, y no necesariamente por ser hijos de sangre. No eran Entonces, biológicos. no necesariamente como biológicos, pero hacían parte de tu propiedad. Entonces, algunos lo podían ver de esa manera, y el hecho de que no se haga una descripción mucho más posterior a lo que fueron los hijos de Abraham, sino que sencillamente se haya hecho como resaltar a los hijos de Ismael y a los hijos de Isaac, quiere decir que puede ser que los de Setura no se estén considerando como directamente hijos de Abraham. Puede ser, pero no hay una certeza, y por eso no se define mucho esa línea de descendencia por el lado de los hijos de Setura. Solamente se hace un marcado énfasis en Ismael y en Isaac. Así que gracias. Pero, Jerry. pastor, Dime. pero podríamos pensar que los hijos de Ismael y los de Isaac también son judíos, pues si el papá era... Sí, lo que pasa es que el nombre judío Abraham. viene tomado más adelante de uno de los hijos de Israel, de Judá. Entonces, claro, en este momento el libro los encasilla todos como descendientes de Abraham, como judíos, pero realmente cada uno podía definir su linaje, su parte, digamos, genealógica en cierto lugar, como todos dentro de un mismo saco, pero si uno empieza a discriminar, también habían dentro de ese grupo principal de judíos descendientes de Abraham, los que podían ser considerados también, por ejemplo, como descendientes de Esaú. Yo, los descendientes de Esaú. Y los descendientes de Esaú también son descendientes de Abraham, ¿cierto? Claro. Pero no son judíos. Entonces, el libro lo que nos hace pensar es como el término global general, por qué Pablo y por qué Jesús pueden ser considerados como judíos, porque vienen de una línea de Abraham, pero en algún momento puede ser que las ramificaciones mostraran que son hijos o que fueron descendientes de uno de los 12 hijos de Israel, pero no era tan fácil, y en algún momento cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, pues ahí se perdieron muchas de esas líneas familiares. Estamos hablando de la cautividad en Babilonia, ¿cierto? Y es que siento. Pero rápidamente uno puede darse cuenta que la idea de que puedan ser considerados como de una misma familia es hacer un trabajo
ágil, rápido, pero no es tan así porque tenemos Abraham, tenemos Isaac, tenemos Jacob, pero también con Isaac estaba la línea de Esaú. Después Jacob cambia su nombre, Dios, para que sea llamado Israel. Y ese Israel, ese hombre llamado Israel, tiene 12 hijos, que son las 12 tribus. Entonces, ahí habían benjamitas, ahí habían danitas, ahí habían levitas, que es un nombre que nos suena bastante, ¿cierto? Los levitas. Porque eran los descendientes de Leví, pero también habían judíos, porque eran los descendientes de Judá. Entonces, si uno se va estrictamente por la línea, tratando de encontrar por dónde va el árbol genealógico, entonces tendría que irse exclusivamente por todos los descendientes de Judá. Y sin embargo no es tan difícil porque en Mateo capítulo 1 nos dan todas las luces para entender cómo es que Jesús es descendiente de Judá. Porque nos habla quién fue el hijo del hijo del hijo, ¿cierto? Y desemboca en Judá. Pero, por ejemplo, con Pablo no es tan estricto. Con Pablo no sabemos exactamente si él sí era de la misma familia de Judá. Puede ser que era de los benjamitas, puede ser que era de otra línea, pero por lo menos para tener un entendimiento más global, decimos que los dos eran judíos. Pero igual es difícil poder verlo bien, porque Pablo, por ejemplo, yo estuve estudiando, Pablo nació en Cilicia, en Tarso. O sea, era como difícil que fuese hijo o el abuelo que haya sido judío. Entonces, como hay que irse Pero sus padres eran judíos. Claro. Y sí. Sí, tenía toda una genealogía que ellos podían reconocer como descendientes de el pueblo judío, pero a veces difícil distinguir de cuál de las 12 tribus, ¿no? Bien, vamos a avanzar entonces y seguimos a la pregunta número 3. ¿Qué nombre se les dio a los que no eran judíos? Gentiles. Ya, y entonces aquí es donde entendemos o encontramos la razón por la cual se hace distinción tan sencilla entre lo que eran Pablo y Jesús de lo que era el resto de la gente. No para entrar en una definición meticulosa de qué familia era la que pertenecían ellos, sino para poder marcar la diferencia entre a quienes Jesús fue a enseñarles el mensaje, a darles la palabra que les dio, a los judíos, a dónde hizo milagros, en qué clase de personas enfocó su ministerio, y cómo Pablo sí fue enfocado en otro grupo de personas bien diferente al que Jesús desarrolló su ministerio, ¿verdad? Así que ahí encontramos la explicación, ¿no? Cuando se dice que son judíos, Jesús y Pablo, no es para ser meticulosos, sino para poner una global, ¿cierto? Como englobarlo en el grupo específico al cual Jesús llevó el mensaje, y a dejar también claro cuál fue el otro grupo al cual el apóstol Pablo llevó el mensaje. Ahí están. Pero es que Pablo también digamos que no está dentro del grupo de los apóstoles, pues Pablo yo diría que está dentro después de Jesús, pues digámoslo así, de Jesucristo. Y Lucas, que también era gentil, pues se lo acompañó. Así que, bueno, ahí pues hay varias teorías con respecto a si podría ser considerado o no uno de los apóstoles. Algunas personas encuentran fácil ver a Pablo como uno de los apóstoles porque encontramos en Primera de Corintios un testimonio de que él cuando fue llevado al piso, cuando cayó de la cabalgadura y perdió la vista, tuvo un tiempo en el cual fue discipulado, y dice que fue discipulado por el mismo Jesucristo. Esa misma voz que le dijo Pablo, ¿por qué me persigues?, era la voz de aquel que después lo enseñó, lo guió y le dio todo el conocimiento que después vemos él expresa a través de sus cartas, ¿cierto? Es decir, no estuvo dentro de los 12, pero tuvo un discipulado intensivo también con Jesús. Entonces esa es una de las razones por las cuales podemos decir que Pablo
llena el requisito de aquellos que fueron considerados apóstoles. ¿Por qué? Porque estuvieron con Jesús, porque escucharon sus enseñanzas. Y aunque Pablo las escuchó más tarde, igual también las escuchó. Por eso es capaz de resumirnos Lucas en Hechos, ese texto que compartía el domingo 20:35, que Jesús enseñó y dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuándo escuchó Pablo eso? Si no estuvo entre los 12. ¿Ya? Entonces, ahí podemos nosotros entender algunas de esas preguntas que se nos generan. La flauta, Hugo está escribiendo ahí en el chat, la flauta la tengo aquí en mi casa, es Heiser Camila, así que no hay forma de apagarlo. Y no sé si eso te beneficia o no, pero está ensayando Camila. Bien, entonces tenemos ahí la pregunta número 4 que también nos da otra vez un enfoque de cuáles son las personas de las cuales los dos grupos grandes de los que estamos nosotros aquí hablando. ¿A quiénes prometió Dios la bendición por medio de Abraham? A los gentiles. A todas las naciones. Todas las naciones. A todas las naciones. A todas las naciones. Entonces miren cómo empieza reconociendo a unos como judíos, a otros como gentiles, pero nos devuelve hasta Abraham para ver que la bendición que se le fue prometida a Abraham era para todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Y tú serás bendición, y en ti serán benditas Todas las naciones. Todas las naciones. Entonces el ministerio que está aquí esbozando Pablo a los gentiles hace parte también de la bendición de Abraham. Aunque por mucho tiempo los judíos consideraron que los gentiles no tenían por qué recibir esa bendición. Eso es lo interesante, ¿no? Como viene Pablo a dar cumplimiento aún a la promesa que se le entregó a Abraham. Bien, esa es la lección número 1. Vamos a pasar a la 1A, perdón. Vamos a pasar a la 1B. Ya. Dice, la bendición de Dios para todas las naciones fue prometida a Abraham. Cumplida en Jesús. En Cristo Jesús y llevada por Pablo. Entonces aquí aparecen en estos 3 espacios, ¿cierto? Los personajes principales de lo que estábamos viendo en la lección número 1. La bendición prometida allá en Génesis 12 a Abraham fue cumplida en Jesús porque Jesús vino a traer salvación para todo el mundo y fue llevada por el apóstol Pablo también porque de otra manera pues se habría quedado solamente dentro del pueblo judío, pero el ministerio de Pablo pues claramente fue a los gentiles. Ahora, cuando nosotros miramos la escritura en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que no fue exclusivo de Pablo, ¿cierto? Pedro también llevó el mensaje a los gentiles. Recuerdan que el texto bíblico en el libro de Hechos deja bien claro que un tal Cornelio no era judío, era un gentil. Y Pedro fue a su casa a llevar el mensaje. Entonces no es que Pablo fue exclusivo de los gentiles, también los apóstoles dieron ejemplo de que la bendición prometida también llegaba a los gentiles y que ellos fueron usados también para llevar el mensaje a los gentiles. Eso es bueno dejarlo claro que no es exclusivo del apóstol Pablo. ¿De qué nacionalidad eran estos 3? Judíos. Judíos. Ahí están, ¿no? Estos 3, Abraham, Jesús y Pablo. ¿Y a cuál provincia se dirigió Pablo en su primer viaje misionero? Galicia. Galacia. Muy bien, Galacia. Esta es entonces una de esas aclaraciones que son importantes porque en ocasiones pues nosotros nos quedamos con los Gálatas y pensamos cómo se llamaba esa ciudad, porque hay cartas enviadas a Corinto, a los corintios, y esa era una ciudad, Corinto.
Hay una carta enviada a los filipenses y el nombre de la ciudad era Filipos. Filipos. Hay una carta enviada a los colosenses y el nombre de la ciudad era Colosas. Colosas. Entonces, cuando hay una carta enviada a los Gálatas, ¿cómo se llamaba la ciudad? Galicia. Galacia. No era una Galacia. ciudad. No era una ciudad, ¿ve? Ahí cayeron en la trampa. No era una Una ciudad. provincia. Era una provincia. Más grande que la ciudad. Era una región, ¿ya? Entonces hagamos aquí un ejercicio muy sencillo. Yo puedo enviar una carta, ¿cierto? Una misiva o así como lo hizo el apóstol Pablo a una ciudad, digamos como Temuco, y entonces, bueno, será la carta a los temuquenses, ¿cierto? También puedo enviar una carta a Talca. ¿Y cómo se llamaría esa carta? A los... Talquinos. Talquinos. Está bueno, ese gentilicio no es tan fácil. Pero cuando yo envío una carta a los ñublenses, ¿a qué ciudad estoy enviando yo esa carta? Ñuble. A la región de Ñuble. Ñuble. A la región del Ñuble, no es a una ciudad en específico. Ahí está Chillán Viejo, y hay una cantidad de pueblos y ciudades que están dentro de esa carta. Entonces eso es bueno tenerlo presente porque a veces nos confundimos pensando que la carta a los Gálatas es igual a las demás. Tiene una diferencia y es que era una provincia, era una región completa que contenía una gran cantidad de ciudades, y eso nos hace pensar en que el mensaje no podía quedarse en un solo sitio, ¿cierto? Eso nos ayuda a entender que las cartas no es que fueran exclusivas de un solo lugar y ahí llegaron y ahí murieron, sino que esas cartas también eran reproducidas, fueron multiplicadas y fueron enviadas a otros lugares. Así como la carta a los Gálatas no se quedó en una sola ciudad, sino que seguramente se enviaron otras copias que llegaron a otras ciudades dentro de la provincia de Galacia. ¿Estamos? Para que lo tengamos ahí presente. Bueno, pasemos entonces a la parte C, que como decía Eloísa, es bueno compartirla aquí entre nosotros. Y es observar cuidadosamente los dibujos de la página 230. Para poder ver los dibujos de la página 230, quienes recibieron el archivo PDF, la página 230 estaba dentro de los anexos. Y esos anexos no es que están ya utilizados en esta prueba 1C, sino que esos anexos van a seguir utilizándose en otras lecciones. Entonces, ese archivo ténganlo por ahí presente, no lo vayan a borrar, a eliminar, porque les va a servir más adelante, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, al mirar los dibujos de la página 230, ¿cierto? Unas respuestas nos ayuda a entender un poco más de lo que estamos aquí hablando. Así que les voy a compartir los dibujos de la página 230. Espero que Ya. los podamos ver ahí. ¿Ya los estamos viendo? Sí. Sí. Capítulos 1 y 2. El apostolado de Pablo. Entonces, ese dibujo es el que nos va a ayudar a responder un poco las preguntas que se plantean aquí, ¿cierto? Para reflexionar con respecto a la parte C. Lo que aprendimos en Gálatas 1 al 10. ¿En cuál dibujo, A o B, ve ilustrado cada uno de los puntos señalados abajo? Si no se encuentra en ninguno de los dos, entonces había que poner una X. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Número 1. Pablo fue enviado por Dios y no por hombre alguno. Yo te envío. Ahí está, ¿no? Porque la respuesta está ahí, que él mismo dice Pablo, apóstol de Cristo, ¿cierto? Los falsos maestros también fueron enviados por Dios. Una X. No agradan a Dios. B. Yo puse X. Pero ¿qué es B? ¿Será Porque que dice, no está en el agradan a texto? Dios. No está explícito con esas palabras, pero al decir no agrada a Dios. Claro, y hay un reconocimiento de que aquellos falsos maestros pues enseñaban doctrinas diferentes, y cada una de esas doctrinas diferentes debían ser consideradas como anatema. Exacto. Entonces, B.
¿Es ¿Es B? B? Entonces Ah, yo debería, puse X. exactamente, debería ser B. Tercero, Pablo visitó Galacia. Ah, Claro Sí. que sí. Que Pablo sí visitó a Galacia, sabemos porque él mismo nos relata, especialmente en esos primeros 10 versículos. Los falsos maestros también visitaron Galacia. B. 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 sí, Ujú. pero ahí tengo una duda, porque dice los falsos maestros visitaron Galacia, estamos claros. Pero entre paréntesis se dice después de la partida de Pablo. En el dibujo no se evidencia que fue después de la partida de Pablo, ¿o sí? Sí, no, en el dibujo Claro, no, yo lo pero en el evidencio cuando lo texto, leo. claro, en el texto es cuando uno se da cuenta que Pablo pues está de alguna forma admirado de que tan pronto él se fue, ya llegaron otros a enseñar Sí, cosas sí, diferentes correcto, eso y sí, la gente las creyó. claro, sí, sí, sí. Lo que Cierto que pasa es es como la parte más compleja de ese asunto, de que tan rápido ya se les haya olvidado lo que se les enseñó. sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy fijándome en la ilustración. Sí, 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 pero la ilustración está acompañada de los versículos en la parte A del Ah, 1 al ok, 5 y en la parte B del 6 al 10, ¿no? el 10. Mm. Bien, ¿le ayudaron a Pablo explicando mejor el Evangelio? Ahí yo puse X. Ahí es X. También puse X. Bien hecho porque el texto dice que enseñaron fue otro Evangelio. Sí. Trajeron otro Evangelio. No es que le hayan ayudado a entender el que ya les había enseñado Pablo, sino que trajeron No, le otro. agregaron las tradiciones judías. Exactamente. Por eso el número 6 dice, predicaban un Evangelio diferente. Sí, B. Y ese B, lo entendemos en la parte B, ¿cierto? Que estaban enseñando correcto. un evangelio B. diferente. 7. Pablo predicaba acerca de la muerte y resurrección de Cristo, el verdadero A. evangelio. Ah, muy bien. A. Dice el número 8. Pablo fue aprobado por Dios. Sí. Ah, A. Sí, dice que él fue aprobado. Agradaba a Dios, dice. Ajá. Bien. Y número 9. Lejos de ser aprobados por Dios, los falsos maestros son condenados al infierno. el B, sean anatemas. Es B porque son anatemas, pues malditos dice. Sí, pues no es tan suave el juicio sobre ellos, ¿no? A veces uno dice, no, pues no causan tanto daño, pero realmente los falsos maestros sí que causan mucho daño. Sí. Sobre todo Y hay mucho. porque pervierten el mensaje. Desvirtúan el mensaje. Ujú. Entonces esta es la forma en la cual pues vamos reflexionando, sobre todo en la parte B, perdón, en la parte C, donde nosotros podemos hacer una reflexión aplicativa de lo que fue el documento que hicimos cada uno de nosotros, ¿cierto? En nuestras casas. Pero pues lo que vamos a hacer es recordar especialmente los lugares donde se hicieron reflexiones, donde se nos invitó a meditar. Así que yo voy a devolverme un poco para ir y mirar en la lección 1C cuáles fueron los momentos en los que se nos pidió hacer una meditación. Y en este caso, pues, lo tenemos especialmente como una oportunidad de devolvernos y de analizar ciertas cosas que están dentro del estudio, ¿cierto? El punto 7 dice, para nosotros es un espacio para reflexionar dónde está cada uno de esos conceptos que nosotros entendemos hicieron parte del verdadero evangelio, del evangelio que compartió el apóstol Pablo, ¿ya? Y eso para nosotros pues define claramente los falsos maestros que vemos desde el versículo 6 al 10 de Gálatas 1. La muerte y resurrección de Cristo glorifican a Dios eternamente. Eso se nos dice en esa parte de Gálatas 1, 6 al 10. La muerte y resurrección de Cristo nos trae la gracia y la paz de Dios. El mensaje de Pablo sobre la muerte y resurrección de Cristo es digno de confianza
porque Pablo es un apóstol llamado por Dios y no por hombres. D, por la muerte de Cristo, no es necesario seguir como esclavos del mundo. Y E, Pablo envió a sus saludos a los cristianos de Galacia. Entonces, vemos nosotros aquí un contraste muy marcado entre lo que hacían esos falsos maestros que venían buscando su propia gloria y el mensaje del apóstol Pablo que daba gloria a Jesús. Lo presentaba claramente como el Hijo de Dios y como el Salvador, ¿cierto? Así que ahora nosotros tenemos hacer la posibilidad de hacer una reflexión y la invitación es a cómo podemos hoy ver evidenciado todavía como la doctrina evidenciada, la doctrina de falsos maestros. ¿Pueden ustedes ver hoy en día falsos maestros haciendo una labor parecida a la que hicieron estos caballeros después de que Pablo se fue de Galacia? Claro. Sí, claro que sí. 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 Sabes que acá el año pasado y antepasado, antes de lo de la cuarentena, había un grupo de personas con la Biblia en mano y estaban hablando sobre Dios Madre, pero así con Biblia y se decían todo donde decía sobre Dios Madre. Y entonces se paraban y te decían, ¿has oído hablar sobre Dios Madre? Está en la Biblia. Obviamente yo nunca me quedé a hablar con ellos, pero estaban así como los testigos de Jehová. Después, ya todo este tiempo de la cuarentena no los he vuelto a ver, pero sí los vi bastante. Interesante, ¿no? Y bueno, por épocas y por temporadas vienen siempre apareciendo algunos grupos que resultan trayendo nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Este grupo no tengo mucha forma de identificarlo, el que nos está diciendo Yolais, pero no es nuevo. En la historia siempre han tratado de encontrar en el lenguaje utilizado en la Biblia una inclinación hacia un Dios femenino. Dios Padre. Pero pues la palabra pues sí que ha utilizado por muchos años es, para referirse a Dios es como padre. Pero es un padre que, por ejemplo, es comparado con una gallina. Entonces dicen, no, pues si es comparado con una gallina es porque es femenino. Y así se encuentran algunas imágenes de un Dios que por el lenguaje utilizado en la escritura, por los símiles, por las comparaciones, entonces no puede ser considerado como hombre, sino que debe ser femenino. Pero, pues bueno, eso es desconocer mucho del lenguaje figurativo en el cual está escrito también muchos de los textos de la escritura y tratar de desarrollar toda una doctrina con respecto solamente a algunas palabras o algunos ejemplos o algunas comparaciones. Entonces, sí, eso creo que tiene que ver con esa enseñanza errada y equivocada que todavía hoy nos encontramos. ¿Alguien ha encontrado algo más como de enseñanza de los falsos maestros de la actualidad? Bueno, recientemente declararon no sé, árabe, no recuerdo la nacionalidad, que Judío, supuestamente lo declararon un judío, que lo declararon Mesías. que era Jesucristo. De verdad que me pareció así tan fuera de Sí, ¿En orden. serio? tiene un Sí, nombre extraño al principio y se llama David. David, no me acuerdo el otro nombre, pero sí, hace poquito. O sea, ¿como Jesucristo o como el Mesías? El Mesías, que él es el sí, lo Mesías. declararon el Ah, Mesías, pues. Sí. En YouTube está o un sea, que ya video los y judíos están diciendo ya que sí tiene mismo el millones Mesías. de visitas y yo, o sea, creo que la gente también se deja envolver por este tipo de rumores. Es que el año pasado todos los judíos en el mundo hicieron una oración pidiéndole a Dios que les mostrara su Mesías. Entonces, de acuerdo a lo que ellos dicen, después de esa aclamación mundial, entonces allá encontraron ya su Mesías. Está en YouTube. Sí. A mí me Va a llegó esa cambiar la historia de los información. judíos ahora.
Pero hay una serie en Netflix sobre, creería que es el mismo, no sé, y creo que también se llama así, pero está como serie en Netflix. No le Mm. escuché Pero a hablar solamente bien. solo hay Ay, es que está una, muy... Eso, hable un poco más cerca al micrófono. en Netflix también hay una serie sobre eso, sobre ese Mesías, creo que se llama así también, algo así. Es solamente una temporada que hay como, yo me la vi, interesante. Obviamente, pues, que uno conoce la palabra y todo, ¿cierto? Pero sí te deja algunas incógnitas y más porque no va a seguir la segunda parte. Pero no sé si sea ese mismo. Bueno, sí, Así es. realmente yo creo que uno no debe negarse a ver todas estas cosas porque eso nos amplía también y nos reafirma más nuestro conocimiento en Cristo. Y tenemos más argumentos para poder entender y comprender la cantidad de falsos profetas que han ido saliendo con el correr de la historia y que seguirán saliendo. Mm. Pero si sale mucho más al final termina confundiéndose, pues primero tener claridad lo que es verdad. Pero, ¿y los Bueno, testigos como de le pasó a Jehová que ven Galacio, a pues se Jesucristo perturban como el tipo. profeta solamente y no como Como hijo? Dios, sí. Y los mormones también, en el fondo. Sí, correcto. Claro, ahí es donde Como tenemos profeta, nosotros pero no como Dios. esa posibilidad de seguir viendo dentro del contexto en el que nos encontramos falsos maestros que siguen dando información errada, equivocada. Eh, También tenemos otros grupos que han aparecido en la historia de personajes que se vienen y se presentan como la respuesta, como los poseedores de la única verdad, y después el tiempo es el que se encarga de desenmascararlo, ¿no? Hubo un grupo que creció harto por allá en los años 90 y al principio del 2000 que se llamaba Creciendo en Gracia, y ese grupo vivió una transición tremenda porque su líder, y que esto es lo que normalmente llama mucho más la atención, ¿cierto? Que aparezca un plenipotenciario, un líder que es el que decide y define qué es lo que los demás deben creer. En contadas ocasiones cambió la versión de ser primero el único, el ungido, después apareció que era un apóstol y después apareció que él era la reencarnación de Jesucristo. Y al punto de que hubo mucha gente que lo seguía y que ciegamente dejaba, por ejemplo, que una enseñanza, una doctrina tan errada como el que solamente se le prestara atención a las cartas del apóstol Pablo, ¿cierto? Tomara fuerza como base fundamental para la fe de esta gente. Entonces, imagínense que tan fácilmente alguien diga, no, el resto de la Biblia no sirve para nada, quedémonos solo con las cartas del apóstol Pablo. ¿Cómo asumen ustedes eso? Le cortó media lengua a Dios. Imagínate. Es como quitarle a la misma palabra de Dios y de igual es anatema porque la palabra dice es completa. Desde Génesis. Claro. Exacto, pero O sea, mucha gente que había sido de alguna manera enseñada, como el apóstol Pablo enseñó a los Gálatas, que habían sido discipulados con el texto bíblico, con el mensaje que también enseñó el apóstol Pablo, escucharon esto y no le dio ninguna clase de precaución, no les dio ninguna clase de temor el cercenar la Biblia y quedarse solamente con las cartas del apóstol Pablo. Ahora uno tiene muchas veces una teoría sobre por qué pasa esto y dice, no, es que es una manipulación de personas con poco conocimiento, con poco entendimiento. Y sí, puede ser cierto que hay personas que son más fáciles de manipular porque tienen poca educación y porque han sido instruidas muy poco, pero yo, por ejemplo, me encontré, esto fue en el año 2001, en la ciudad de Barranquilla, a un médico cirujano, era catalogado como el tercer mejor cirujano de la ciudad, con especializaciones y además no era solamente cirujano, sino eh, estaba encargado de las cirugías de corazón abierto, ¿cierto? Y el cardiólogo como diríamos nosotros, pues como por lo menos lo que tiene que ver su
su nivel de educación pues debe tener desarrollados muchos sentidos de la investigación, de la rigurosidad, ¿cierto? Bueno, hay algunos cardiólogos que han dejado pinzas dentro de sus pacientes, pero bueno, normalmente uno dice esa clase de cosas no pasan, son personas que son muy cuidadosos con lo que hacen, con lo que estudian, pero este hombre era ciegamente seguidor de este grupo. Entonces no es exclusivo de gente que tenga poco conocimiento o que sea iletrada, o hasta a veces decimos los analfabetas son los que se pueden dejar manipular de esta manera. Cualquier persona puede ser guiada del error cuando pone atención y cuando está escuchando doctrinas que están por fuera de lo que dice la palabra. Entonces, esto es una advertencia también para nosotros, porque a veces uno dice, uy, qué tontos los que creyeron eso. Pero si nosotros escuchamos un mensaje y no vamos a la palabra, lo cotejamos con el texto bíblico y empezamos solamente a digerir lo que otros han masticado, pues estamos en peligro. fácilmente podemos caer en el error, ¿cierto? Y esto creo que es un concepto que creo que ustedes me entienden cuando les digo que otros han masticado y ustedes se lo comieron. Es decir, cuando alguien ha hecho todo un estudio y nos enseña algo y nosotros decimos, uy, eso es verdad, yo me lo voy a digerir. A eso me refiero con consumir lo que otro ha masticado. Yo, cuando comparto la palabra de Dios, estoy esperando que el que me escucha también tenga la posibilidad de dedicarle un tiempo a leer y a escuchar lo que se está diciendo y hacer su propio proceso de digestión de lo que se le está diciendo. Y no solamente tomar lo que otro ha masticado y ponerlo en la boca. Así que eso pasó con los Gálatas. Algunos se quedaron solamente con la digestión de lo que otros habían estado enseñándoles, se pasaron ese bolo alimenticio enterito y fueron conducidos al error. También pasa eso mucho, pastor, con los católicos. Los católicos nunca leen la Biblia. Ellos se comen el bolo que el sacerdote tiene y la doctrina que ellos tienen. Y una vez que ellos empiezan a leer la Biblia, empiezan a comprender muchas cosas. Pero la Biblia es como un talismán para ellos, así como lo tienen ahí abierto y nunca lo abren, nunca lo leen. Y los católicos que realmente leen la Biblia tienen otra manera de ver a Dios. Por eso es importante decir algunos, no todos, claro, ¿cierto? También no todos, claro. Dejar ahí claramente que hay personas que realmente han sido guiadas, instruidas también por el mismo sacerdote a estudiar la palabra, pero también a veces optan por no hacerlo y no hay excusa porque uno dice, bueno, si no consigo yo una Biblia, pues hoy día sería como difícil decir que hay alguien que no puede tener acceso a la Biblia. Yo recuerdo en mi juventud, yo estuve en un colegio católico y nos pedían que cada domingo tuviéramos el Evangelio porque el lunes era parte de una reflexión que se hacía en una clase el día lunes. Entonces, los domingos yo iba a la iglesia católica, aunque no era católico, pero en la entrada estaban entregando el Evangelio, que era un folleto que tenía un texto bíblico, toda una reflexión. Entonces, imagínense, esas personas que fueron a la misa ese domingo, no solo tenían lo que les dijo el sacerdote, tenían el Evangelio y en el Evangelio tenían el texto bíblico. Si algunos no quisieron leerlo y no quisieron estudiarlo, fue por decisión propia. Porque aunque no tuvieran la Biblia, tenían cómo reflexionar sobre lo que estaba diciéndose ahí mismo en la misa. Si algún sacerdote cometió un error, habían por lo menos unas 50 o 100 personas que pudieron haberlo corregido, porque el texto lo tenían ellos en sus manos. Pero eso a veces lo hacemos también dentro de la iglesia cristiana y asumimos que lo que dice el predicador es completamente verdad y no hacemos nuestro propio estudio. Sí. Y ahí también todos somos responsables, los que escuchamos y no estudiamos. Espero que esto también sea otra vez un llamado de atención, porque yo ya lo he hecho en varias ocasiones, reconociendo mi propia debilidad, reconociendo que soy finito, que soy muy falible, que me puedo equivocar mucho, pero que los únicos que me pueden corregir son ustedes, los que me están escuchando.
Claro. Y yo necesito que si hay alguien que identifica un error, pues sea capaz de decirlo, porque si no, entonces vamos a seguir dando tumbos en el mismo error hasta que alguien no lo corrija, ¿cierto? Entonces, por eso es que todos somos responsables como cuerpo, como iglesia, como familia espiritual, de los unos de los otros, de preocuparnos también por el beneficio de los unos de los otros y porque la palabra del Señor siga siendo limpia, pura, que no sea adulterada. Y de eso nos encargamos todos nosotros. Amén. 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 El amén entonces aquí es una afirmación, es así sea. Que el Señor nos ayude a todos a ser responsables también y a ser cuidadosos y a estar atentos, porque no hay excusa para decir es que a mí me enseñaron mal. Bueno, y tú no cotejaste, no revisaste que las cosas no debían hacerse de esa manera. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos hacer, y es una característica que en la palabra, en Hechos, se les resalta a los de Berea. Dicen, estos fueron todavía mucho más atentos a lo que se les estaba enseñando y fueron e investigaron para ver si lo que les decían era verdad. Así que de una forma muy castiza y que puede sonar de pronto un poco vulgar, pero creo que la entendemos todos. Por favor, no traguemos entero. ¿Se entiende, cierto? Cuando digo no traguemos entero. Por eso digo que puede ser muy castizo y hasta un poco feo, como se dice, pero tragar entero no es opción porque, no sé si a ustedes les ha pasado que se les va algo que no masticaron bien. Y duele. Oye, duele, terrible. Entonces no hagamos eso con la palabra de Dios. No traguemos entero. Démonos el tiempo para hacer nuestra lectura y nuestro estudio. De eso se trata entonces esta reunión, de que podamos darle una vuelta y revisar el texto bíblico, en este caso lo que nos decía Gálatas, y poder revisar un poco del ministerio que se le encomendó al apóstol Pablo, el ministerio a los gentiles. ¿Hay preguntas? ¿No vamos a revisar desde la lección C las cosas que no son solamente de meditación? Hay que revisar lo que sea una pregunta o una duda, ¿cierto? Hicimos la revisión de la parte C con respecto al gráfico y se dieron respuestas sencillas a lo que podíamos nosotros analizar con respecto a ese gráfico de lo que era la enseñanza de Pablo y la enseñanza de los falsos maestros. Pero si ustedes creen que hay algo que necesitamos reforzar o reflexionar, para eso es este espacio de tiempo. Porque puede ser que yo estoy dando por sentado que todo quedó claro, pero puede ser que también tengamos ahí alguna pregunta o algo a lo cual debamos dedicarle más tiempo para reflexionar. De interpretación. ¿Mm? En la 12, la 15A. De interpretación. La pregunta es, ¿cómo sabemos por el versículo 8? ¿Cómo sabemos por el versículo 8 que esto no fue una disputa personal? La confrontación entre Pablo y los falsos maestros. ¿Dónde está eso? Porque no sé, yo En lo la que lección razoné ahí, C, espera, Elo, Angélica, estamos en la lección C, en el número 12, ¿verdad, Elo? Sí. correcto. Leamos toda la definición. Dice, algunos creen que Pablo reaccionó en una forma exagerada y se enredó en una insignificante polémica, indigna de él. Para usar una expresión familiar, creen que perdió los estribos, alejándose momentáneamente de la mansedumbre que debiera caracterizar siempre al cristiano. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos por el versículo 8 que esto no fue una disputa personal? ¿Qué dice el versículo 8? Alguien que por favor me ayude leyendo Gálatas 1:8. Bueno, yo lo tengo en la Reina Valera contemporánea. Bien, léelo por favor.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición o anatema. Sí, esa Reina Valera contemporánea nos ayuda con una explicación de qué significa anatema, ¿no? Dice que sea maldito. Entonces la pregunta es, ¿será que exageró? ¿Será que Pablo está realmente aquí como en una revancha personal, diciendo que aquellos que enseñan algo diferente sean considerados como malditos? Yo lo que pensé allí, no sé si estoy en lo cierto y por eso, y yo lo que analicé ahí es que él no se adjudica eso como algo de su autoría. Él habla hemos, nosotros. Entonces, siento que él está ahí hablando en plural porque se está refiriendo justamente a Cristo, a Jesús y a él, que fue, Cristo fue quien lo enseñó, quien lo discipuló. No sé si estoy en lo correcto. Entonces, no es una disputa personal al momento mismo que él no está haciendo énfasis en que yo digo, yo pienso, yo hago, sino él está haciendo una referencia a lo que él aprendió de Jesús. Y Muy A mí, buena, muy buena observación, Elo. ¿Quién más a mí quería hablar? también me costó dar una respuesta a eso y lo que yo puse es que no era una disputa personal porque él dice que aunque sea un ángel, o sea, no solamente otra persona, sino que sea un ángel y está diciendo otra cosa, es anatema, o sea, ni siquiera diciendo, atacando a otra persona, un hombre así como él o algo así, sino que aunque sea un ángel que estuviera haciendo, está mal, que no hay que hacer cambio. Y lo que dice Elo, por ejemplo, está haciendo un plural, ¿cierto? Está diciendo lo que hemos enseñado, pero ¿creen ustedes que el versículo 8 cuando dice más y aún nosotros, lo está incluyendo a él mismo? Sí. Entonces, pues, por eso podemos ver que es muy poco confrontacional realmente, porque empieza incluyéndose a él mismo. Pongámoslo de una forma más personal. Él está diciendo, si yo vengo y les enseño una cosa diferente, yo voy a ser anatema. Además que está hablando, Pablo está hablando y está siendo guiado por un Dios que se caracteriza de ser así. O sea, Dios es luz, Satanás es la oscuridad. El mismo Dios es así de intransigente. O sea, ni siquiera en unas palabras dice, más vale caliente o frío, porque tibio te vomitaré. Entonces Dios es súper tajante en separar las cosas. Pablo estaba siendo influido por el mismo Jesucristo, por el mismo Espíritu Santo. Entonces debía hablar y predicar lo mismo que él había escuchado y lo que Dios había mostrado a él. Es su característica. Dios es así. Nos guste o no, queramos hacerle de repente cariñito al pecado o no, Dios es súper franco. Es caliente o frío. Y no hay más, no hay términos medios. Bien, gracias, Meche. Bien. Si recuerdan un poco de lo que fue el tema del domingo pasado, el texto que estábamos analizando en Mateo 25 da también, como decía Meche, luces sobre cómo es Dios, qué tan variable puede ser él en cuanto a la percepción de lo que está bien y lo que está mal. El texto nos habla de dos grupos, ovejas y cabras. Nos dice obedientes y desobedientes. Y con una palabra muy fuerte nos dice benditos o malditos. ¿Cierto? Súper fuerte, sí. Entonces, como que se parece mucho también a lo que está diciendo Pablo en Gálatas, a lo que está diciendo ahí Gálatas en el capítulo 1. Yo para el domingo tenía un título y les dije que había consultado con los ancianos de la iglesia porque dije, no sé si este título se va a entender, pero por ejemplo para
Para un colombiano sí es más entendible cuando alguien dice, no, es que no estamos en medias tintas. Medias tintas. Quiere decir que no es, eso es un término que se utiliza para decir es que... También se utiliza acá. ¿Sí? Sí. Ah, yo les pregunté. Es antiguo. No hay términos medios. Exactamente. No hay términos medios. No es medio maldito ni medio bendito. Bueno, y si es más chilensi, si más chilensi es ni chicha ni limona, algo así. Sí, esa también la barajamos como una posibilidad, pero por eso puse en la imagen ni fu ni fa, porque de pronto era más fácil de entender. Me dijeron que los de la chicha ni limonada eran más bien como de este rango etario que ya fue vacunado. Entonces me dijeron que no usara ese. Sí, pues, y a medias tintas también. De medias tintas también fue de los que estamos vacunados. Por eso nosotros lo entendemos. Lo anterior a esos. Oiga, pastor, yo tengo una anécdota con ese capítulo, porque tenía en la otra iglesia, hablaban políticamente de la derecha, van a ser benditos los de la izquierda. Entonces ahí se armaba, se ponían a pelear, decían, hasta Dios de la derecha. Entonces se tomaban ese aspecto, que los comunistas eran unos malditos. Es como fuerte, pero yo me reí tanto cuando los escuché a dos hermanos, entre chistes y todo, pero igual ellos se reían. Se reían, pero yo nunca lo había visto desde ese punto de vista político. Claro, pues pero me ojalá acordé cuando estaba predicando, pastor. Ojalá que solo sea para reírse, porque no, el texto... No, ellos estaban... Sí, el texto no da para hacer esas distinciones, pero yo te entiendo. No, Muchas por veces supuesto que no, pero yo me acordé mucho de esos dos hermanos, porque entre riéndose, tirándose talla, pero también como un poco ofendiéndose, que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista. Y cuando usted lo leyó, y me acordé de esos dos hermanos en la otra iglesia. Mira, y eso nos enseña muchas cosas, solamente pues si lo podemos lograr sacar como una anécdota y como algo chistoso sería bueno, ¿cierto? Pero profundizando la realidad, que es muchas veces aprovecharnos de la escritura para molestar, para ofender y para sacar una doctrina que nada que ver con lo que dice la palabra, cualquier texto puede ser utilizado como un pretexto. ¿Cierto? Entonces, y eso, por ejemplo, hay muchos temas que se pueden utilizar para molestar y ofender, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, como me gusta harto el fútbol y todo el argot futbolero, ustedes han visto pues que yo estoy pendiente de lo que está pasando, no solamente con las selecciones, sino también aún aquí con los equipos locales, pero no tengo ninguna clase de inclinación con ninguno de los equipos. Entonces yo puedo escuchar muchas bromas que se hacen y sin ofenderme y tratar de sacar como la risa de lo que pasa. Pero me impactó cómo uno puede tomar un texto bíblico para decir algo en contra de los fanáticos de uno u otro equipo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que hay un texto que está en el libro de Génesis que lo han usado para decir que a Dios no le gusta la Universidad de Chile. No sabía. Creo que le gusta Colo Colo. Más o menos, eso es lo que dicen, pero no dicen eso, sino que se aprovecha un texto para decir que es que no le gusta la Universidad de Chile. ¿Nadie ha escuchado ese chiste? No. Es Sí, que nosotros no somos futboleras. Sí, sí lo decía. Cuéntelo, momento Kodak. Pero por eso llama la atención, porque es un texto. Es un texto, pero alguien lo puede tomar para decir lo siguiente, que Dios amó a Israel y aborreció a Esaú. Esaú, claro. Sí. No me había dado. Lo decía Francisco Retamal. Claro, pues, claro, seguramente él tenía su corazoncito blanco y negro, pero algunos se pueden ofender por una cosa como esa. Y el texto dice eso, claro, dice Esaú, pero como el equipo se reconoce como la U, pues alguien se aprovechó de un texto que habla de Esaú y dice Esaú. Entonces, yo lo cito porque es un ejemplo muy básico, muy sencillo de cómo uno puede aprovecharse de las mismas escrituras para decir algo que no tiene sentido, para decir algo que moleste o que ofenda
o peor aún, que sea realmente, así como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, que sea anatema, que sea maldito. Entonces esto habla también de la responsabilidad que debemos tener nosotros, el celo por la palabra, el deseo de aprender, el deseo de estudiar, y vuelvo y digo, no de comer todo entero, porque cualquiera viene con una doctrina, con una enseñanza, con un mensaje, que uno diría, pero es que están traído de los cabellos, ¿se entiende esa expresión? Traída de Sí, los cabellos, ¿cierto? Como No tan entiendo. loca, tan descabellado lo que dice, que a uno le parece increíble que haya gente que lo crea, pero Y hay cristianos, pastor. O sea que son exactamente, personas cristianas. exactamente, conocedores del mensaje, pero cualquiera Sí. que se le olvide lo que es la advertencia de estudiar y de analizar la escritura, puede ser llevado al error. Cualquiera. Y Pablo lo sabía tanto así, que dijo, si yo mañana vuelvo y les enseño una cosa diferente a lo que ya les enseñé, no me crean. ¿Ven? Es tan fuerte eso que él mismo dijo, puede ser que mañana me golpee la cabeza con una escalera y empiece a decir puras tonteras, así que no me crean si vengo y les digo una cosa diferente. Él mismo se desautorizó si enseñaba una cosa diferente. distinto, claro. Así que así de delicado es el tema y así de importante es que nosotros nos afirmemos en la escritura y sigamos animándonos y sigamos motivándonos a estudiarla más, cada día más, porque en ella no hay un texto en el cual uno diga ya no me dice nada más. No, hay textos bíblicos que nos siguen hablando porque a veces cambia nuestra situación, ¿cierto? A veces cambia nuestra temporada y adquirimos una concepción mayor de las cosas. Esto, por ejemplo, de lo que estamos viviendo con la pandemia y el coronavirus, tiene mucho de diferente cuando alguien no ha tenido nadie en su familia afectado por el virus al que sí ha tenido alguien afectado, ¿cierto? Ujú. Mientras que no le llegue a ninguno de tu casa, tu concepción puede ser muy diferente a cuando tienes un familiar, alguien cercano o muy cercano que se ha visto afectado. Entonces eso es lo mismo, ¿no? Tener cuidado, tener atención al texto bíblico, porque a veces cuando nos llega, cuando estamos estudiándolo, puede ser que estamos en el momento apropiado para entenderlo mejor. Y eso no va a pasar en cualquier día, puede ser que yo ya he leído 10 veces el mismo texto, pero va a haber un momento en el que van a tener una aplicación y un entendimiento fundamental. Dicen que el texto que más se ha repetido y que es más conocido de la escritura es el Salmo 23, que tiene un título que creo que muchos lo recordamos, ¿cierto? ¿Cuál es? Señor es mi pastor. El buen pastor, ¿cierto? Pero es muy diferente la posibilidad de entender qué significa que el Señor sea mi pastor cuando yo estoy en los verdes pastos, en las delicadas aguas, a cuando estoy pasando por el valle de sombra de muerte, ¿cierto? Yo creo que ahí uno entiende de una forma muy especial el Salmo, cuando va por el valle de sombra de muerte. ¿Y saben cuál es el valle de sombra de muerte del cual muchas veces nosotros nos burlamos? Y es cuando, por ejemplo, nos han dicho todo el mundo es ateo hasta que el avión empieza a fallar. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, claro. Entonces, muchas veces cuando el valle de sombra de muerte lo tenemos enfrente y el piloto del avión dice, yo no sé si ustedes creen en algo o en alguien, pero se nos apagaron los dos motores, así que oren. Imagínense cuántos cristianos van a aparecer en ese momento. Exactamente. En el valle de sombra de muerte. Entonces, esas personas que puede ser que alguna vez escucharon sobre el Salmo 23 y parecía muy bonito lo de la mesa, lo de la comida, lo del agua, todo eso, la concepción completa la van a entender tal vez en ese momento, cuando se sientan que están en el valle de sombra de muerte. Y eso quiere decir que nosotros podemos leer muchas veces un texto bíblico, pero siempre va a tener algo nuevo para nosotros. Así que ánimo a seguir estudiando. En este momento con el COVID está pasando. Claro, también está pasando con muchos que ya Han habían aparecido leído. muchísimas personas
que ya están desesperadas y oran y piden a Dios y quizás nunca lo habían nombrado. Que hay mucha angustia. Exacto. Y también pues nosotros entendemos el temor que hay en muchas personas, ¿cierto? Porque claro, como Sí. no tienen el amor de Dios, pues no pueden Caen ver en cómo incertidumbre, en la lo que desesperación. dice la Escritura se cumple en sus vidas. Que el amor echa fuera. Todo El temor. temor. Exactamente. Entonces, ¿cómo les pedimos que no estén atemorizadas si no ha venido el amor que echa fuera el temor? Ujú. Si no han entendido y no han reconocido ese amor, si no han recibido ese amor que el Señor tiene para con ellos. Entonces, hay que tener mucho amor también para con esas personas y Sentido con de aquellos piedad. que tampoco creen en la pandemia, que le hablan de la plandemia, con las personas que se ofuscan, se molestan cuando les hablan de COVID. Con ellos también hay que tener mucho amor, porque a veces nosotros tomamos la otra posición de decir, no, pero ¿por qué son negacionistas? ¿Que son tontos? ¿Que esto y que lo otro? Pero a ellos también hay que amarlos, porque el Señor nos mandó a amar los unos y a los otros. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que esa es nuestra tarea, de seguir viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado y de dar el fruto que se espera de nosotros. Así que ánimo, apenas estamos empezando. Para quienes están recibiendo las lecciones a través del WhatsApp, al finalizar les estaré enviando la lección número 2 y con la guía, la ayuda, la dirección del Señor nos veremos el próximo martes a las 20 horas. Ya, gracias, pastor. Amén. Si no hay ninguna pregunta más, entonces me gustaría pedir a Mechita que nos despida en oración. Por favor. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es real, porque podemos tenerla como lámpara todos los días, porque en ella podemos confiar, Señor, porque son tus promesas. Nosotros somos, Señor, aquellos gentiles que Pablo predicaba y que nosotros por herencia, Señor, recibimos. Tu promesa es así. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque podemos contar con esa gracia, Señor, de saber que tú estás preocupado por cada uno de nosotros, que tú te preocupas, Señor, desde los más mínimos detalles que necesitamos, Señor, tú estás. Muchas Amén. cosas que nos pasan, tú ya las tenías vistas desde antes, Señor. Y nosotros logramos entenderlo mucho tiempo después, a veces no entendemos, pero después sí lo entendemos, tú nos muestras y nuestro corazón se goza y se alaba porque el Padre que nosotros tenemos, Señor, es único. El Padre, Señor, que nosotros tenemos, estamos protegidos de todo, Señor, de todo. Y aún así, si nos pasara algo, Señor, tú nos das la mano, Señor, para caminar contigo. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque esta escritura es perfecta también. Esta escritura, Señor, nos insta a buscarte, a conocerte más. Y cuando nosotros te empezamos a conocer, Señor, nos enamoramos de ese corazón, Señor, porque ese corazón nos ama. Nos das todo lo que necesitamos, más de lo que merecemos, Señor. Reconocemos, Señor, ante ti nuestra necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a estudiar. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de tu palabra, a querer saber más de ti, Señor. Muéstranos, Señor, muéstranos las cosas que tú tienes para nosotros, porque tu palabra dice que debemos buscarte y que hay cosas mayor que las mismas que hizo, Señor Jesucristo, haremos, Señor, si nosotros te buscamos y te conocemos. Te damos gracias, Señor, porque hasta ahora y hasta el fin de nuestros días, Señor, y hasta la eternidad, vamos a estar contigo. Muchas gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén.